Queridos Explorers, bienvenidos al sexto episodio de Efecto Cascada, un podcast donde nos sumergimos en el fascinante mundo de la innovación, ofreciendo consejos prácticos, entrevistas a emprendedores y oportunidades de financiación en cascada. Nos centramos en temas actuales del sector digital, creativo y últimas tecnologías. Desde nuestra base en Pamplona pretendemos llegar al mundo entero, empezando por proyectos de la Unión Europea. Encantada de conoceros, soy Paula Hostiz, responsable de comunicación en Exploro, y tengo el placer de presentar este podcast. Bueno, hoy en el episodio 6 tenemos con nosotros a Javier Massa, diseñador industrial y fundador de Enmassa Design, quien nos contará su trayectoria y enfoque en la sostenibilidad e innovación en el mundo del diseño. Bueno, Javier ha trabajado en proyectos como Refine, parte de una iniciativa llamada Better Factory de Starts, que explora cómo integrar nuevas tecnologías y sostenibilidad en la industria. Como sneak peek del episodio, hablaremos de la intersección entre arte e industria, entre otras cosas, así que no os lo perdáis. Bueno, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Por aquí, en el norte, pasando un poco de fresco. ¿Dónde estás ahora? Pues, yo vivo en Suecia, de hecho soy sueco también, pero hace ya muchos años y bueno, Vale. pues aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues si te parece, Javier, ¿podrías presentarte brevemente a nuestra audiencia? Contarnos un poco quién eres, qué haces. Bueno, pues me llamo Javier Massa, soy un diseñador industrial que estoy localizado en el sur de Suecia, en Malmö más concretamente, y un poco soy la persona que hay detrás de Massa Design. Massa Vale. Design es un estudio de diseño en el que prácticamente lo que más hacemos es trabajar desarrollando y creando productos, objetos y experiencias de valor añadido, de cualquier tipo. Y luego otra vertiente que tenemos en el estudio es que trabajamos bastante con proyectos de innovación en torno a sostenibilidad, nuevas tecnologías, experimentación de cualquier tipo, siempre relacionado con la industria. Conozcamos un poco tu trayectoria. ¿Cómo empezaste en el mundo del diseño industrial? ¿Hubo algún factor que te llevó a tomar esta decisión? Bueno, yo siempre he tenido como esta inquietud un poco creativa, ¿no? Es decir, lo único, no sabía exactamente por dónde canalizarla. Y vengo de una familia de arquitectos. Bueno, siempre ha estado este tipo de cosas muy presentes. Yo empecé a estudiar diseño en Madrid, pero yo creo que fue cuando estuve estudiando en Milán hace 10 años que un poco me enamoré del diseño industrial, pero sobre todo del mueble. Y después de aquello, pues me mudé a Barcelona, estuve estuve estudiando en una escuela que se llama Elisava, y después de allí me mudé a Suecia hace ya 8 años y estudié aquí, ya sabiendo que mi futuro iba a ser el diseño industrial, estudié aquí en Suecia y ya me quedé. Bueno, y ahora que conocemos un poco lo que haces, has comentado que siempre has sido muy creativo. ¿Crees que en tu día a día confluyen de alguna manera, ¿no? Pues el diseño industrial y el arte? Para mí, el proceso de innovación es una tensión que hay entre estos dos elementos, arte y diseño. Para mí, diseño es concreción, es definición, o sea, es reductivo. Y mientras que el arte es exploración, abstracción o expansión, o sea, es expansivo. Entonces, estos dos elementos es un binomio que se contraponen y esta tensión que crean para mí es el caldo de cultivo perfecto para cualquier tipo de proceso creativo en innovación. Claro, es totalmente necesario, ¿no? Porque al final tienes tanto que tener un enfoque determinado, pero tener la mente amplia, ¿no? Y bueno, tirando un poco por esta línea, me interesaría saber un poco cómo es tu proceso creativo, ¿no? A la hora de empezar un proyecto. ¿Tienes algún tipo de rutina? ¿Algo Pues que mira, sigas? mi proceso creativo es complicado porque básicamente yo hago muchos tipos de proyectos. Es decir, muchas veces, de hecho, en mi estudio, una de las cosas que más hacemos mucho mueble y hay muchas veces pues que tenemos un briefing muy limitado y tenemos que hacer A, B o C. Pero en general, para mí, cualquier tipo de proyecto, ya sea un proyecto como más de experimentación, un proyecto colaborativo o un proyecto específico para diseñar un mueble para empresa A,
hay dos cosas que me encanta hacer. El primero es hacer un zoom out a lo bestia. O sea, por ejemplo, si a mí me piden, yo qué sé, hacer algo relacionado con aletas de submarinismo, que es una cosa de la que vamos a hablar más tarde, Ajá, sí. claro, yo me encanta hacer un zoom out brutal y decir, bueno, pues empezar a leer sobre la historia del submarinismo, cuándo fue el primer buzo, quién inventó la primera escafandra, me pongo a mirar como en Google de estos scholars, me pongo a mirar tesis doctorales de gente que está haciendo cosas sobre los corales. O sea, hago un zoom out a lo bestia, recopilo información que la mayoría de las veces no estoy seguro de que vaya a utilizar y muchas veces ni utilizo. Pero es muy importante tener como esa base de datos que en algún momento te va a ser útil. Entonces, por ejemplo, eso para mí es súper importante. Claro, hay mucha gente que dice, es que pierdes muchísimo tiempo. Pero es que a mí me gusta tomarme las cosas con tranquilidad y un poco, verdaderamente creo que es cuando salen cosas más interesantes. Yo, por ejemplo, había otro proyecto cuando estuve trabajando en una empresa en Estados Unidos que hacía cuartos de baño, váteres y todo esto, pues era un poco de abstraerme total de, bueno, pues quién fue quien inventó el bidet, las tensiones políticas que había entre Francia e Inglaterra por culpa del bidet. Bueno, pues, y nunca sabes cuándo esta información va a tener. Y luego la segunda cosa que me encanta es cuestionar precedentes, arquetipos y estereotipos. Vale. En general, por ejemplo, siempre que diseño algo es como, bueno, ¿por qué esto se hace así? ¿Por qué todos los competidores se hacen así? ¿Por qué una ventana tiene que abrirse de esta manera? ¿Por qué este tipo de preguntas que muchas veces pues, te encontrarás con una persona de la industria que te dirá, pues mira, esto se hace así por una razón técnica o esto se hace así porque toda la vida se ha hecho así. Sí. Entonces, pero me gustan estas preguntas y me gusta este cuestionarme, jugar en torno a estos prejuicios, estos estereotipos, estos arquetipos, porque creo que es también una fuente para un poco para, para estimular el proceso creativo. Por ejemplo, en el mundo del diseño industrial, sobre todo ahora, ¿no?, con un enfoque más sostenible, ¿de qué manera integras nuevos materiales, ¿no?, en tus proyectos? Bueno, en general, ahora prácticamente en todos los proyectos que uno está haciendo, casi por obligación tiene que integrar nuevos materiales o al menos probar, porque y sobre todo la tecnología va a un ritmo tan rápido que es que o sea, se crean nuevos materiales, nuevas tecnologías para la producción, no te voy a decir a diario, pero es que cuando te das cuenta, resulta que los precios de ciertas tecnologías, ciertos materiales mucho más sostenibles o mucho más reciclables o con unas ciertas características, de repente son accesibles y de repente dices, oye, ¿por qué no probamos esto o lo otro? Así que sí, es súper importante y vamos, y lo intentamos hacer en todos los proyectos que podemos. Uno de tus proyectos más recientes, que es Refine, y ha sido desarrollado bajo la iniciativa de Better Factory. ¿Podrías contarnos, ¿no?, tanto a mí como a nuestra audiencia, en qué consiste este proyecto y cómo ha sido tu experiencia con él? Pues mira, Better Factory básicamente lo que hace es coger a un desarrollador de tecnología, a un artista / diseñador y a una empresa productora en Europa y los pone a colaborar en torno a proyectos que tengan como objetivo mejorar la sostenibilidad, la producción europea, la innovación. Hay un poco de todo y el scope es bastante amplio. Entonces, en mi caso fue una empresa de Asturias que se llamaba Canonical Robots, SEAC Sub, que es una empresa que hace material de submarinismo ubicada en Italia y en Master Design. Entonces, lo que hicimos fue el proyecto Refine, que dentro del proyecto Refine había varios subproyectos. Pues hicimos desde, por ejemplo, uno que era cosas más enfocadas a la producción industrial, pues, por ejemplo, la instalación de un robot para mejorar la calidad de vida de los operarios que estaban en la planta. Y la creación de un sistema de reciclaje de todos los residuos que generaban, reintroducirlos en el ciclo productivo. Eso son como cosas más cerradas, ¿no? Pero luego además, Better Factory también permitía
ampliar el scope y hacer cosas un poco, pues, no tan obvias. Por ejemplo, una de las cosas fue, trabajamos mucho con cómo mejorar la sostenibilidad, cómo mejorar eh, reducir el impacto medioambiental Ujú. de la producción y del submarinismo en general. Bueno, pues hicimos cosas más concretas, como por ejemplo desarrollar unas aletas que estaban producidas con plásticos que se extraían de cuerdas para atar barcos. O Vale. sea, básicamente como y que era un tipo de plástico que nos cuadraba, además era un plástico que muchas veces acaba en el mar, entonces era como una manera de cerrar el círculo, ¿no? Luego Ujú. otros proyectos un poco más locos, como decir, bueno, leímos en una investigación que los submarinistas, aunque el submarinismo no tiene un impacto medioambiental tan grande como otras actividades, Claro. los submarinistas muchas veces golpean corales o tienen un efecto sobre el fondo marino. Bueno, Ujú. pues ¿cómo podíamos solucionar esto? Bueno, pues nos inventamos un poco una aleta que expone ciertas partes del pie para que los submarinistas sean más conscientes de dónde ponen el pie, lo que golpean, lo que no. Ah, vale. Entonces, bueno, eran varios proyectos, pero muy diversos, muy divertidos y la verdad es que yo creo que hemos hecho un trabajo súper, la verdad es que estoy súper contento. Qué guay, qué interesante. Y bueno, aquí hay tres vertientes, ¿no? Hay tres mentes pensantes. ¿Cómo ha sido un poco esta colaboración, ¿no? Entre manufactura, tecnología, arte? ¿Cómo ha sido esta influencia, ¿no? Pues mira, ha sido chulo porque además cada persona o sea, venimos de mundos más o menos distintos. Es verdad que en mi caso no es tan dramático porque dentro del Better Factory, había unos artistas que es que no habían tenido contacto con la industria. Yo sí lo he tenido, pero aún así yo he intentado jugar el papel de outsider total para forzar un poco este diálogo entre participantes que no tienen nada que ver unos con otros. Entonces, cada uno tiene sus intereses, tiene su forma de su enfoque y ponerse a trabajar todos juntos, pues es que ha creado unas sinergias súper chulas. La verdad que ha sido Qué bien. muy guay. Y luego una cosa importante, que creo que además puede ser interesante para otras personas que Ujú. vayan a participar en este tipo de proyectos, Sí. lo guay de proyectos como Better Factory es que la empresa productora no es la que paga, sino lo que paga es un tercero. ¿Por qué? Porque cuando tú estás colaborando con una empresa y esa empresa te paga, se crea una relación de empleador-empleado, que crea unas tensiones de, bueno, pues yo estoy trabajando para ti, pero en cambio en Claro. este punto somos tres individuos al mismo nivel que estamos colaborando juntos y el resultado no lo paga esa empresa, sino lo paga un tercero de fuera. Claro, unas dinámicas, se crea una relación que no tiene Ujú. nada que ver y es muy propicia para el desarrollo de este tipo de proyectos un poco más fuera de lo común, ¿no? ¿Podrías contar un poco qué tipo de financiación, ¿no? proporcionaba este proyecto? El tipo de mecanismo que al final pues ha ayudado a desarrollar, ¿no? el proyecto. Básicamente eran 200.000 euros en total, Ujú. eran 50.000 euros, 50.000 euros para el productor, 50.000 euros para el artista y 100.000 euros para el desarrollador de tecnología, entendiendo que el desarrollador de tecnología tenía que invertir en robots, material un poco más caro, ¿no? Claro. Pero era bastante dinero y se pagaba en función de objetivos conseguidos, ¿no? Ujú. Entonces tú no se paga todo de golpe, sino que, bueno, pues te van dando a medida que tú vas cumpliendo los objetivos que te vas marcando. Claro. Entonces, en ese sentido también ha estado muy bien estructurado. Muy bien. Y bueno, ahora que, por ejemplo, conoces este mecanismo de financiación, ¿no? Llamado Cascade Funding, Sí. ¿crees que puede ayudar, ¿no? a artistas o perfiles como el tuyo a desarrollar sus proyectos, ¿no? a llevar a cabo pues ideas que quizás no serían posibles, ¿no? sin este mecanismo? Total, absolutamente. Absolutamente. Y bueno, yo también entiendo que muchos de los resultados no van a tener una implantación directa en la industria mañana, pero desde luego son
una piedra fundamental en lo que será la industria del futuro. Entonces, sí, son, y bueno, y desde luego para gente, es decir, me parece también una salida súper interesante para gente que se ha dedicado toda la vida al arte y nunca ha pensado que lo que ellos hacen podría tener una aplicación tan directa sobre la industria. Es que es un proyecto muy chulo, la verdad. Es Sí. una iniciativa súper. Qué bien, me alegro mucho bueno, que tengas esa opinión. Al final, el Cascade Funding es un mecanismo que no es muy conocido, ¿no? Entre todo tipo de sectores y realmente si tratamos nosotros, ¿no? Con este podcast dar esa visibilidad para bueno, que al final hay muchas oportunidades, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a pasar un poco a superación y hay una pregunta quizás un poco más abstracta, pero a mí me interesa también. Dentro de tu camino, ¿no? De tu carrera personal, ¿ha habido algún momento en el que hayas dudado? Sobre todo en la pandemia, ¿no? Has comentado que fundaste en masa. ¿Ha habido algún momento en el que hayas dicho casi me rindo? ¿Podrías darnos algún mensaje, ¿no? a la audiencia? Y me gustaría además contestar esta pregunta de dos maneras. La primera es centrándome un poco en mi experiencia como fundando mi propio estudio. Es complicado y es complicado al principio conseguir proyectos, conseguir clientes, pero bueno, siempre, en fin, ¿qué voy a decir? Siempre merece la pena. Es verdad que tampoco me puedo quejar porque yo he estado siempre en una posición bastante privilegiada y Ujú. no, es decir, entiendo que hay mucha otra gente que a lo mejor no tenía los recursos que yo tenía al principio y hubiese sido imposible. Pero, por ejemplo, una de las cosas, intentando relacionar esta pregunta con el Cascade Funding, Sí. digo, conozco mucha gente, incluso yo, que durante el proceso se rinden porque es verdad que hay una cierta carga burocrática que hay que hacer. Es decir, una serie de papeles que hay que hacer, hay una serie de. Pero es normal, es decir, sin la burocracia, si esa burocracia es necesaria porque si no, se estaría malversando el dinero o podría acabar en manos equivocadas. Entonces, Mm. eso hay que hacerlo. El consejo que le puedo dar a esta gente es que se lo tomen con tranquilidad. Es decir, es decir, no hace falta intentar hacerlo todo a la vez, todo el papeleo a la vez, sino lo importante es empezar, hacer camino. Es decir, vas escribiendo, vas redactando, vas haciéndolo y a medida que vayan surgiendo problemas, vas poniendo soluciones. Pero no intentes solucionarlo todo de golpe, porque lo único que vas a conseguir es frustración. Entonces, este papeleo merece la pena, hay que hacerlo, es normal que haya que hacerlo, no es para tanto, lo único que hay que hacerlo poco a poco y no hay que Claro. rendirse. Ujú. O sea, establecer objetivos, ¿no? Para ir poquito a poco bueno, al final lo que dices, como todo en la vida, en los caminos van a surgir piedras, van a surgir problemas, ¿no? Que hay que ir solventando. Así que eso forma parte de un proyecto. Muy bien, pues muchas gracias por este consejo, Javier. Bueno, antes de despedirnos, vamos a pasar a la sección final, ¿vale? Que es un poco más diferente que toda la entrevista, donde los invitados tienen que ofrecernos una curiosidad, un consejo y dejar una pregunta para el siguiente invitado, ¿vale? Pero antes de ello, tú vas a tener que contestar la pregunta del invitado anterior. Entonces, en este caso, la hizo Maya Horvat, que es una project manager, ¿vale? Y ella dice, es aquello que te motiva a ir al trabajo todos los días. Pues sinceramente que nunca sé qué es lo que voy a hacer ese día. Es decir, porque tengo bastantes proyectos a la vez y Ujú. hay veces que intento respirar, ir poquito a poco y avanzando a medida que van a lo que te he contado antes, ¿no? Entonces, Sí. hay muchas veces que llego al trabajo y nunca sé exactamente qué cosa voy a tener que hacer, si no me siento, y entonces siempre hay esa sorpresa. Entonces, bueno. Vale. Qué divertido. Y, Depende, ¿no? Depende de eso sería. exacto, exacto. Sí, Entonces, sí. bueno, esta sorpresa yo creo que me da vidilla, podemos decir.
esa expectación, ¿no? De a ver qué me encuentro. Exacto. Muy bien, vale. Y bueno, ¿qué consejo, curiosidad y pregunta tendrías en este caso? Pues mira, un consejo a todas las personas que se dedican a las industrias creativas. Y yo les diría que es importante salir de la burbuja donde a veces vivimos. Es decir, Ujú. no juntarse solo con personas que se dedican a lo mismo que tú, es decir, que piensan lo mismo que tú, que tienen los mismos intereses. Es decir, esto es hiperlimitante. Las personas que estamos en industrias creativas tenemos que ser permeables a la sociedad. Si más del 50% de tus amigos tienen carreras parecidas a las tuyas, búscate nuevos amigos constantemente. Porque digo, muchas veces, es decir, las cosas más interesantes, los mayores progresos, las cosas más divertidas de la vida es cuando se mezclan distintos perfiles, cuando aprendes cosas. Y hay veces que en las industrias creativas estamos como en una burbuja en la que es difícil que gente entre y es difícil salir. Pues digo, mi consejo es que vamos a luchar activamente por derribar estas burbujas. Luego, como curiosidad, que no tiene nada que ver, os cuento que no sé si sabéis que en Suecia hay una cosa que se llama Allemansrätten, que lo que quiere decir es el derecho del ser humano a la naturaleza. Entonces, que sepáis que hay una ley de hace no sé cuántos mil años en el que dice que cualquier persona que venga a Suecia o viva en Suecia puede caminar por el bosque, bañarse en cualquier playa, aunque sea suelo privado, puedes recoger setas, bayas, lo que te dé la gana. Entonces, Vale. como curiosidad del día, te lo cuento, por si te apetece venir a hacer un hiking a Suecia. Pues Sí, claro que sí. Mira, y una ley, además. Impuesta. Y luego, Al final te sorprende mucho. y luego una pregunta para el siguiente invitado. No sé quién es, pero mira, tengo mucha curiosidad por saber cómo la gente está implementando inteligencia artificial en sus rutinas. Pues digo, yo le preguntaría, a día de hoy, ¿ha cambiado la inteligencia artificial tu forma de trabajar? ¿De qué forma? Vale. Bueno, pues a ver qué nos contesta el próximo invitado. No sé yo tampoco quién será. O bueno, sí, pero no lo puedo desvelar. El tema es que probablemente hable de ChatGPT, ¿no? Hoy en día ChatGPT lo utilizamos a diario. Pero bueno, depende del tipo de industria en el que esté, nos puede contestar una cosa u otra. Claro, claro. Y además me da curiosidad porque hay muchas veces que veo que salen como muchas nuevas funciones, pero no siempre estoy seguro de cómo aplicarlas. Entonces, mira, tengo curiosidad por saber cómo la gente lo aplica en el día a día. Interesante, sí, porque de esa manera tú también lo puedes aplicar, ¿no? Aprender. Total. Sí, bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, Javier, por esta entrevista. Ha sido Sí. súper enriquecedora. He aprendido mucho, incluso de leyes en tu país. Y bueno, gracias por pasar este tiempo con nosotros. Espero que tú también lo hayas pasado bien. Y bueno, a vosotros, Explorers, gracias por acompañarnos en este emocionante episodio. Recordad que este podcast va a estar disponible en todas las plataformas de streaming, así como en YouTube, ya que es un video podcast. Y nada, no olvides suscribirte para no perderte ninguna oportunidad ni episodio. Así que hasta la próxima y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.